Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el concepto de función, dominio y rango. Lo primero que tenemos que saber es que una función es una relación entre unos elementos de un conjunto de salida y un conjunto de llegada. Pero toda función es una relación, pero no toda relación es función. Eso es lo que vamos a ver con estos 4 ejercicios que tenemos planteados. En el primer caso, tenemos un conjunto A, que son los elementos del conjunto de salida, y un conjunto B, que son los elementos del conjunto de llegada. De la relación podemos establecer, por ejemplo, el grafo de la relación. ¿Cómo se escribe el grafo? Entonces el grafo estará dado por un corchete y vamos a escribir las parejas ordenadas que hacen parte de esa relación. Entonces una pareja ordenada estará compuesta por X y Y decimos, la primera, la de X, va a ser la del conjunto de salida. Entonces A, la Y será la del conjunto de llegada, 1, y así sucesivamente. El siguiente será B,2, el siguiente será C,3. Aquí también podemos analizar si es o no es una función. Entonces, en el primer caso, ¿yo qué les diría? ¿Qué es una función? Una función es una relación que existe entre dos elementos, uno del conjunto de llegada y uno del conjunto de salida. Cada elemento del conjunto de salida puede tener una y solo una imagen en el conjunto de llegada. Entonces, el primer elemento, ¿tiene solo una imagen? Sí. ¿El segundo elemento tiene una sola imagen? Sí. ¿El tercer elemento tiene una sola imagen? Sí. Entonces, esta sí es una función. A través del grafo también lo podemos ver. ¿Cómo lo evidenciamos? Siempre nos paramos en las X. Si un elemento de las X se repite, ya no es función, simplemente es una relación. Entonces fijémonos, A, B, C, no se repite, entonces por esto es una función. Entonces decimos que sí es una función, y cuando determinamos que sí es una función, vamos a poner la F acá porque es una función, si determinamos que es una función podemos encontrar el dominio, el codominio, el rango o recorrido. Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio de una función a que es igual a todos los elementos que componen el conjunto de salida. Entonces, en este caso, los elementos del conjunto de salida son estos. Entonces será A, B, C. El codominio, ¿qué es el codominio? El codominio son todos los elementos del conjunto de llegada. En este caso, los elementos del conjunto de llegada 1, 2 y 3. ¿Qué es el rango o recorrido? El rango o recorrido son todos los elementos del conjunto de llegada que son imagen de los elementos del conjunto de salida. Entonces aquí sería 1, 2 y 3. Veamos otro caso. Esta, por ende, es una relación. Vamos a analizar si cada elemento del conjunto de salida tiene solo una imagen en el conjunto de llegada. Entonces, en este caso, miremos a A. Tiene 2 imágenes. Como A tiene 2 imágenes, de una vez decimos que no es función. ¿Qué es? Es una relación, pero no es función. Vamos a establecer el grafo. Entonces el grafo para esta será A1, A2, B2 y C3. Acá tenemos el grafo. Recordemos que habíamos dicho anteriormente que a través del grafo también puedo saber si es o no es función. Entonces siempre me paro en el primer elemento, que es el elemento de X, es decir, del dominio. Entonces, X, X, X y X. Si X se llega a repetir alguna vez, mírenlo acá, ya no es una función, porque quiere decir que este elemento tiene 2 imágenes y ya no es función. Entonces, tercer ejercicio. En el tercer ejercicio, ¿es o no es función? Analicémoslo. A tiene una imagen, B tiene una imagen,
C tiene una imagen, sí es función. No importa que tengan la misma imagen. Aquí lo importante que es que cada elemento tenga una imagen y la tiene. Entonces, si es función, también es una relación, pero si es función, entonces ponemos acá la F porque es una función. Vamos a escribir el grafo. Entonces, el grafo es A,1, B,1, C,1. Si queremos, podemos verificar nuevamente a través del grafo si algún elemento de X se repite en alguna de las coordenadas. Entonces, A, B y C no se repite, sí es función. Escribamos el dominio. El dominio de la función es igual. Entonces, veamos cuáles son los elementos del dominio. Los elementos del dominio son los elementos del conjunto de salida, es decir, la variable independiente de la función. Entonces, en este caso, hablaríamos de A, B, C. Este sería el dominio. Ahora, el codominio. ¿Qué es el codominio? El codominio son todos los elementos del conjunto de llegada. En este caso es 1. Y el rango o recorrido son todos los elementos del conjunto de llegada que son imagen de algún elemento del conjunto de salida, el 1. Terminamos el ejercicio, siguiente ejercicio. Entonces, ¿es o no es función? Empecemos a analizar. A tiene una imagen, E tiene una imagen, C tiene una imagen, sí es función. Entonces, es función, ponemos aquí, sí es función. Y vamos a hacer el grafo de esa función. Entonces el grafo, empezamos A, P, E, O, I, K. Verificamos, X, todos diferentes, sí es función. Vamos a hacer el dominio de la función, el dominio, el codominio, el rango o recorrido de la función. Entonces, empecemos con el dominio. El dominio son todos los valores de X, es decir, todos los valores que pertenezcan al conjunto de salida, en este caso el conjunto A. Entonces serán A, E, I. ¿Qué es el codominio? Son todos los elementos del conjunto de llegada. Entonces serán K, M, N, O y P. ¿Y qué es el rango? El rango son todos los elementos del conjunto de llegada que son imagen de algún elemento del conjunto de salida. Entonces, en este caso, el rango recorrido, diferente a los otros casos que teníamos, es diferente al codominio, ya que hay elementos que no son imagen de ningún elemento del conjunto de salida. Muchísimas gracias.